Gracias, Cristo. No nos cansamos de alabar, de bendecir el nombre del Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por los hermanos, las hermanas que están al pendientes, constantes. Gracias por los hermanos presentes también y las hermanas. Señor, añada bendición a su cada vida, a su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, por las necesidades de tu pueblo, Señor. Allá donde hay dificultades, donde hay enfermedades, Señor, donde hay, Señor, diagnóstico negativo, Señor. Obra ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quitamos toda barrera, quitamos todo obstáculo, Señor. Oh Señor del cielo, tú nos estás hablando a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que nos acerquemos a ti, Señor, con confianza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por la fe que tú nos has dado, Señor. Por fe vivimos, Señor. Por fe actuamos, Señor. Por fe creemos que tú eres nuestro sustentador, Señor. Tú eres nuestro guardián, Padre. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas en esta noche ya fría aquí en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Y también damos la bienvenida a todos los hermanos, aleluya, que por las redes, amigos, compañeros, vecinos, familiares, a través de estos medios podamos llegar para edificación su vida espiritual. Vamos a continuar lo que iniciamos la semana pasada, hablando de la metamorfosis del cuerpo humano, y debido a algunos acontecimientos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Por trabajo, por quebranto de salud también, no podemos a veces compartir la palabra, pero gracias a Dios el Señor tiene cuidado de nosotros. Estamos todavía en este cuerpo de bajeza y por eso la importancia de estudiarla. Hemos estado viendo la metamorfosis de que todo el hombre ha experimentado el cuerpo de pecado, el cuerpo de bajeza. Pero antes de continuar vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículos 12 y 13. Dice el versículo 12 de Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada, dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, dice el versículo 13, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias. Señor, danos tu palabra, Padre, para poder edificar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me impacta toda la palabra del Señor, pero cuando encontramos versículos como el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Cuando habla la noche es de que está avanzando las tinieblas. Son noticias a nivel mundial, como el hombre abandona a su creador, a su Dios, y se va atrás de otros ídolos, a través de otros dioses. Pero nosotros como iglesia, dice la noche está avanzada. No podemos hacer nada para detener la noche como lo experimentamos nosotros todas las noches, por supuesto. Por más que tengamos las mejores lámparas o lo que hagamos, no podemos evitar. Pues así también será el día que se acerca, dice. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los del día? Desechar. Desechemos pues
las obras de las tinieblas, esas obras que nos quieren influenciar, y vistámonos con las armas de luz. Habla de una vestidura. Luego dice, andemos como de día, honestamente. Vamos a ver, como un pequeño resumen de unos 5 minutos, el cuerpo de pecado es el cuerpo mortal, era esclavo del pecado. Eso lo vimos en Romanos 6:6. Este cuerpo era cuando no éramos cristianos, cuando estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza, cuando teníamos nada más religión, o solamente teníamos filosofía, conceptos en nuestra mente, pero no un encuentro con nuestro Dios. Y cuando vemos el cuerpo de pecado, este cuerpo es un cuerpo mortal. Este cuerpo era un cuerpo de esclavo del pecado. Y también, si éramos esclavos del pecado, también esclavos del pasado. Constantemente nos refugiábamos en el pasado. Mucha gente que vive en pecado, en el mundo, sin Dios, sin esperanza, regularmente va a las cantinas, se refugia en otras drogas, en alcoholismo, en otras cosas, porque quiere olvidar un pasado. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo de pecado. Dice Romanos 6:6 que ese cuerpo era un cuerpo de pecado. Como es un resumen, dice, reinaba en mí el pecado. Por eso dice el Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Y el versículo 13 que habíamos leído, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces, cuando vemos el resumen del cuerpo de pecado, era cuerpo mortal, reinaba en mí, en mi pasado, el cuerpo de pecado. El cuerpo era mortal. Y este cuerpo tiene caducidad, es decir, que muere. No hay un cuerpo de pecado eterno, es decir, que se puede ir a la eternidad, pero dependiendo de su decisión. Quien muere con este cuerpo de pecado, se levantará hasta el juicio del gran trono blanco. Mire cuánto va a pasar. Y el trono blanco dice que van a ser juzgados grandes y pequeños, ricos y pobres. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Quien muere con este cuerpo, decíamos, se levantará hasta el juicio del trono blanco. Los miembros de mi cuerpo eran por naturaleza instrumentos de iniquidad. Así lo leímos en Romanos 6:13, que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Oiga eso, hermano. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad planea, planifica y hace, y no solamente se alegra en hacerlo, sino que invita a otros y manipula para que otros hagan ¿qué? Iniquidades. Mira el cuerpo que teníamos. Obedecía, este cuerpo de pecado obedecía a la ley del pecado que estaba dentro de nosotros. Por eso muchas veces luchábamos y decíamos, no quiero hacer. Hemos escuchado personas decir, es que ya no quiero seguir con este vicio. Es que yo quisiera salir de esto, y solamente podría salir o puede salir a través de Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque obedecíamos a la ley del pecado que estaba dentro de nosotros. Y esto lo puede usted apoyar en Romanos capítulo 7, versículo 13. Vaya conmigo, porque es de tremenda edificación esto para su vida espiritual. Antes obedecíamos a la ley del pecado,
tuvo que llegar Jesucristo a limpiarnos. Y así dice Romanos 6:13. Luego dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí que la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces, mire, hermano, que si no había escapatoria, íbamos rumbo al infierno, condenados eternamente. Pero el amor de Dios, cuando Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, este cuerpo hacía lo que el pecado en nosotros quería. Es decir, por eso estaban leyendo el Romanos 7:13, de que luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. ¿Qué hizo la ley? Nos enseñó nuestro grado, cómo estábamos viviendo. Mire, si usted lee el versículo 14 de Romanos 7:14, dice claramente, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces estábamos que vendido, por eso vino Cristo y nos compró con precio de sangre. Oh, hermano, maravilloso el precio de sangre que Él pagó por nosotros. Ahora, ya vimos el cuerpo de pecado, ahora veamos el resumen del cuerpo de bajeza. El cuerpo de bajeza, el cuerpo humillado, dijimos, al cuerpo le pertenece ese cuerpo al cuerpo terrenal o cuerpo natural. El cuerpo de bajeza que tenemos hoy como cristianos todavía se puede inclinar hacia el pecado, todavía se enferma, todavía llora, se lamenta, todavía se cansa, todavía le da frío, le da calor. Es el cuerpo de bajeza. Por eso a veces nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, hermanos, porque dice, si ya soy cristiano, ¿por qué sufro? Sino porque hay un proceso en el cual Dios está trabajando en nosotros porque estamos en este cuerpo de bajeza. A este cuerpo de bajeza, al cuerpo también lo podemos llamar cuerpo terrenal o cuerpo natural, lo encontramos en Filipenses 3:21. El cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga lo que dice. Los miembros ya en este cuerpo de bajeza, nuestros miembros deben de estar muertos ya al pecado, dice, hermano. Y enseñar esto, hermano, como que estuviéramos hablando en otro idioma. No para todos, para muchos. Cuando vamos a la Biblia, por supuesto que es nuestro guía, aunque es el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Los miembros al pecado batallan a diario con nosotros mismos. Y para eso vamos a ir a leer Colosenses 3:5. 3:5, más calientito. Amén. Dice en Colosenses 3:5. Leamos.
Haced morir pues. Mire la invitación que nos hace el apóstol Pablo en este versículo, Colosenses capítulo 3 y versículo 5. El apóstol Pablo constantemente enseñó sana doctrina y por eso nosotros nos llamamos aún paulistas, porque el hombre y la mujer, la doctrina que se apegue bastante a los escritos del apóstol Pablo como perito arquitecto, tendrá la fortuna de ver al Señor. Y mire la invitación que hace, hermano, una doctrina que no te permite darle libertad a la carne. Al contrario, constantemente nos invita a morir al mundo. Gracias, mis hermanos. Amén. Eso nos ayuda también a nuestra garganta. Gloria a Dios. Chocolatito caliente. Porque alguien preguntó, ¿qué es lo que estaba ahí? Se ve diferente. ¿Es un atole o qué? Es un chocolate. Gloria a Dios. Amén. Hay curiosos, amén. Pero leamos la Biblia. Estamos contentos, estamos en casa, estamos llegando a su hogar para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Decíamos en el cuerpo de bajeza, como inciso A, el cuerpo terrenal o cuerpo natural depende de Dios. Filipenses 3:21. Los miembros ya estaban muertos al pecado, según Colosenses 3:15. Y nos invita a hacerlo, ¿qué? Morir. Hacer morir, pues, ¿qué cosa? Lo terrenal, ¿en quiénes? ¿En quiénes? En vosotros. Miren la invitación tremendo, hermano. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal, mire, hermano? Ahí no hay límite. Nos invita a que a todos, a hombres, mujeres, casados, solteros, nos invita el apóstol Pablo a hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Porque por cosas, dice, o cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Voy a decir que el cuerpo de bajeza todavía está siendo vapuleado, invadido, queriendo ser invadido por todas las acechanzas del maligno, usando la carne, usando el cuerpo de bajeza. Entonces, vemos nosotros una lista, hermano, en Colosenses 3:5. Primero, hacer morir. En este cuerpo de bajeza vemos una lista de pecados, ya que no debemos de cometer con este cuerpo, no más ser esclavos de ¿qué? Del pecado. Con este cuerpo de bajeza ya podemos ver los milagros de Dios, pero todavía podemos pecar, porque mire, si leemos tentativamente la lista que da Colosenses 3:5, hermano, ¿qué tal si lo leemos? Y nos vamos a asustar. Primero dice hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, 1. Impureza, 2. Pasiones, 3. Malos deseos, 4. Avaricia, 5. Idolatría, 6. Dice, hermano, a causa de esas viene la desobediencia, en los cuales, dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíamos en ese cuerpo, diríamos, en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y añade más: ira. Y mire, hermano, ¿quién puede decir que el enojo, la ira es malo? Hay gente que dice normal. Y no es malo enojarnos en algún momento. Hay momentos, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Así dice la Biblia. ¿Por qué quedó escrito así? Porque Dios sabe que todavía estamos en este cuerpo de bajeza. Pero añade a la lista, hermano. Pero dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mire, hermano, eso no lo vemos, pero sí lo oímos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo, oiga, dice, ¿del viejo qué? Hombre, del viejo cuerpo, con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, con este cuerpo de bajeza deseamos o desea, podemos ver milagros. Mi Jesús vino a la tierra. Quiero dejar esto en su corazón, porque una persona a la vez pasada me estaba preguntando, ¿cómo usted dice que el Señor tenía cuerpo de bajeza? Pues lo golpearon, lo abofetearon. Mi Jesús vino a la tierra con el cuerpo de bajeza. Él no traía cuerpo de pecado. El pecado cayó sobre él. Se hizo pecado por amor a nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces mi Jesús vino a la tierra con este cuerpo de bajeza. No tuvo, oiga, quiero afirmar, mi Señor Jesús no tuvo cuerpo de pecado, se hizo pecado. Él traía cuerpo de bajeza. Y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 10. Vaya conmigo, en Hebreos capítulo 10. Y encontramos el versículo 5. Porque lo que queremos ser de edificación, de bendición. No estamos dando herejías porque tenemos base bíblica. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual dice, entrando en este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oiga, ¿qué clase de cuerpo? Era un cuerpo de bajeza. Sentía dolor, por eso tuvo que entregar su voluntad. ¿En dónde? En el Getsemaní. Padre, que se haga tu voluntad, pero no mi voluntad. En pocas palabras estaba diciendo, yo tengo mi voluntad. Aunque estoy en este cuerpo de bajeza, pero siento la aflicción. Le dieron este cuerpo para... ¿Cuál fue el propósito de darle este cuerpo a mi Señor? Así como estamos leyendo en Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo. ¿Cuándo entró Jesús a este mundo? Físicamente. Cuando por obra, por el milagro que el Espíritu Santo hizo en el vientre de María. Y eso si quieren les puede leer para que no haya confusión. En Lucas 1:48, cuando expresa esta sierva María llamada y se presenta como una persona humilde con un cuerpo de bajeza. Así lo dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas las generaciones, porque me has hecho grandes cosas, me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció los soberbios, en el pensamiento de su corazón quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a quienes, a los humildes. Eso es lo que hace el cuerpo de bajeza, que ya no se exalta a sí mismo, sino exalta al Señor. Cuando Dios lo bendice, dice, qué inteligente usted, no, es mi Dios. Mire cómo Dios lo ha bendecido, gracias a mi Dios. Ya no se da honra, pero con el cuerpo de pecado, sí, yo soy inteligente, gracias a Dios. Es que venimos de una familia muy, muy inteligente. Es que siempre se exalta a sí mismo. Porque tiene ese cuerpo de ¿qué? De pecado. Pero cuando ya tenemos el cuerpo de bajeza, ya no nos damos la honra. Qué inteligente es usted, gracias a mi Señor. Todo le da la honra al Señor. Le dieron este cuerpo al Señor para anular el poder del pecado y de la muerte. Ese cuerpo de bajeza. Así lo dice en Hebreos 2:14. Y por eso, hermano, hay bastantes versículos para que usted se vaya alimentando
y puede estudiar en su casa, en su amable, en su lindo hogar, hermano. Es tiempo de darle tiempo al Espíritu de Dios. Según Hebreos 2:14, si usted aprovechara todo el tiempo, hermano, y perdone, te voy a ofender, pero cuando te lo digo a ti, me lo digo a mí. Si tú le dieras todo el tiempo a todas esas horas que pasas por internet al estudio de la palabra, seríamos distintos. Bueno, si estás conectado oyendo prédicas, pues no me estoy refiriendo a ello. Si estás conectado leyendo la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero me refiero a máxima hora en este tiempo, las contiendas, las peleas. Hermano, uno pone un comentario porque le gustó, hermano, inmediatamente aparecen como 100, 200 personas queriendo pelear, hermano. Entonces mejor, ¿para qué perder el tiempo? Si el tiempo vale la pena, el tiempo es oro para estudiar la palabra del Señor. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cuánto tiempo le has repasado este tema que hemos estado hablando? Y es importantísimo. Le dieron este cuerpo para anular el poder del pecado, de la muerte, y lo vamos a ver en Hebreos 2:14. Mire lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Oiga, nuestro Señor trajo este cuerpo, hermano, de bajeza para destruir todas las obras de Satanás. Gracias por este chocolate delicioso. Bendigo a mi esposa, bendigo a Mandy, bendigo a Patricio, a todos, gloria a Dios. Bendigo a Mario, bendigo a todos. Ya me metí en problemas. A hermana Vivi, a todas las capellamas. Gloria a Dios. Pero oiga, y a los que no mencioné, perdón, después en la otra tanda. Pero mire, dice el versículo 14, por estar hablando mucho. Dice que ese cuerpo que le dieron a nuestro Señor, le dieron para destruir. Le dieron ese cuerpo para destruir, para anular el poder del pecado y de la muerte que tenía Satanás para atacarnos a nosotros. Debemos de clamar como nuestro Señor Jesucristo clamó en sus días. ¿Sabe usted que el Señor Jesús clamó en sus días cuando vivió aquí con este cuerpo de bajeza? Y lo vamos a leer en Hebreos 5:7. ¿Qué dice en Hebreos 5:7? Y Cristo en los días de su carne. Cuando dice y Cristo en los días de su carne, ¿se está refiriendo a quién? A Jesús. Cristo quiere decir el ungido, pero Jesús quiere decir el Salvador. La mayoría de gente solo veía a Jesús, la parte humana, pero el ungido estaba adentro. Y Cristo en los días de su carne. Cuando dice Cristo en los días de su carne, se está refiriendo a Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Eso quiere decir, hermano, que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo y por eso Él clamaba, dice claramente. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, hermano. A veces nosotros, hermano, se nos olvida pedir misericordia, clamar por nuestra sanidad, clamar. Lo queremos todo fácil, hermano, aunque el Señor ya lo hizo todo, hermano. Pero a veces no queremos nada, no queremos cosas difíciles, ni siquiera orar queremos, ni siquiera pedir misericordia. Pero el Señor Él nos conoce, llevó todo nuestro pecado sobre Él, pero Él nunca pecó.
Y esto es bíblico, hermano. Cuando vemos nosotros la palabra del Señor, encontramos, por ejemplo, en Pedro 2:24. Encontramos nosotros un versículo ahí, hermanos, en el cual nos enseña a que vayamos nosotros a ver que Él se hizo pecado. Ese es el cuerpo de bajeza. Usted puede leer ahí, primera de Pedro 2:24. Pero, como el tercer punto, no quiero detenerme porque le estoy dando el versículo para que usted lo lee. Ahora, ir al tercer punto, el cuerpo inocente. Hasta allí hemos avanzado, el cuerpo inocente o el cuerpo espiritual. Como un resumen, ¿qué es el cuerpo inocente? El cuerpo espiritual o cuerpo inocente aparece en Primera de Corintios 15:44. Mire, hermano, esa es la gran bendición de poder estudiar las Escrituras con toda libertad con usted. Y gracias al Señor y a nuestras coberturas también, hermanos, que nos han enseñado y nos siguen enseñando. Dice 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando habla del cuerpo animal, está hablando de este cuerpo de bajeza, el cuerpo de pecado que teníamos, que fue herencia lo que nos dio Adán. Porque dice el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Diríamos el primer Adán era un cuerpo terrenal, ¿qué decíamos? Un cuerpo animal, un cuerpo que, hermano, el cuerpo de pecado, hermano, no se sacia. Si usted le da, quiere más. Y por eso el cuerpo de inocente, hermano, el cuerpo de bajeza, batalla. Y por eso conforme nos sometemos a la voluntad de Dios, nos dan ese cuerpo inocente. Ejemplo, Adán tenía ese cuerpo inocente que fue formado por Dios con sus propias manos. Es como hoy, hermano, Dios nos está formando con sus propias manos. ¿Cómo sabemos que Dios nos está formando? Cuando permite las pruebas, los tratos que hablamos muchas veces. ¿A cuánto nos gustan los tratos? Pero es Dios que nos está formando. El cuerpo inocente, el ejemplo es Adán, cuerpo formado por Dios con sus manos. ¿Cuál sería ese ejemplo en la Biblia, hermano, que Dios nos está formando? Y no tenía en mi mente, pero vamos a ir, que el Señor me ayude, en Romanos. En Romanos aparece un versículo hablando de los vasos. Y aparece en el capítulo 9. Vamos a ver que ahí encontramos la formación de los vasos en el capítulo 9 de Romanos. Dice, vamos a ver, creo que es el versículo 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios, un poquito más adelante, donde habla de los vasos que hizo para honra y hablando del lodo, hablando del material que Dios usa. El 19, pero mira, ¿por qué me inculpas? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro, oiga, al que lo está formando o al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Oiga,
El cuerpo inocente que Dios formó a Adán con sus propias manos, también hoy día nos está formando aunque no nos guste, hermano. Dice Romanos 8:20 y ahora leamos el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? ¿Qué cosa? Un vaso para honra. Hermano, a mí me ha impactado porque no tenía en mi mente este versículo. Pero dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros no queremos ser de deshonra para nuestro Dios. Yo anhelo ser de honra como tú también, hermano y hermana, amigo. Pero lo cierto es que Dios nos está formando como formó a Adán en el huerto cuando en Génesis 2:7, hermano, dice que Dios formó con sus propias manos. Pero aquí aparece Dios tratando, formando, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, de la misma masa. ¿De qué está hablando? De la masa que hizo de Adán, de ese mismo cuerpo, hermano, que aún en un estado de inocente pecó. Quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos conocer la gracia de Dios. Por eso vamos a ver después del tema del cuerpo de inocente, vamos a ver el cuerpo exaltado. Todavía nos falta el cuerpo transformado. ¿Por qué? Porque viene el tiempo, vale la pena, hermano, conocer esta doctrina con los versículos, por supuesto, para que nosotros juntos podamos disfrutar la presencia de Dios. Entonces deseamos con el cuerpo inocente que Dios es el que nos está formando según Romanos 9, ya lo leímos, ¿verdad? Ahora vamos a ir hasta el capítulo 2 de Génesis. Ya vimos el ejemplo de Romanos capítulo 9, versículos 21, 22. Amén. Y esos vasos, habían vasos de misericordia. Vasos de misericordia tan grandes. Pero ahora vamos a ir a Génesis 2:7. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios formó con sus propias manos. Lo tenemos, 2:7. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O es decir, hizo ¿qué? Lodo, hizo barro, y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Luego hizo a Eva. En el 2:21 aparece la creación de Eva. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, oiga. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró dice la carne en su lugar. Y de la costilla, dice el versículo 22. Notemos algo, que al hombre lo hizo del barro. Por eso el hombre más tosco, más duro. Pero a la mujer de la costilla que Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En hebreo es Isha, fue tomado del Ish. Entonces en este cuerpo de inocente, el cuerpo espiritual, debemos andar como hijos de luz. ¿Qué es andar como hijos de luz? Según Efesios 5:8, nos da la enseñanza el Señor para aprender. Dice Efesios 5:8. Vaya conmigo para ir terminando, para que usted tenga mucha base bíblica
y no se pueda perder con todo lo que viene del mundo, hermano. El mundo va a querer absorber toda esta doctrina, pero no podrá, porque por eso es que tenemos pie de imprenta para tener nosotros un respaldo divino. Dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es lo que Dios quiere. Que andamos como hijos de luz. Si andamos como hijos de luz, debemos de andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es poner por obra la palabra. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Y cuando leemos con esta base, nos damos cuenta de la necesidad de entregarnos voluntariamente a nuestro Dios. Dice 5:16. Si usted no lo tiene, puede apuntarlo y leerlo después, o lo quiere leer, no hay problema. Digo pues, andad en el Espíritu, y así no satisfagáis los deseos de la carne. Andamos en el Espíritu, andar en el Espíritu no es satisfacer los deseos de la carne. Andar en Jesús, andar en amor, significa consagrarnos. Cuando decimos andar en Jesús, es porque está escrito en Colosenses 2:6. ¿Qué dice Colosenses 2:6? Para ir terminando, vaya a su Biblia y si quiere apuntar, gloria a Dios. Dice el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo debemos andar? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces es importante la enseñanza. Y andar en amor es lo que dice Efesios 5:2. ¿Qué es andar en el amor? Amando al Señor primeramente, hermano. Vale la pena amar al Señor con todo nuestro corazón. Así dice, para ir terminando, 5:2. Andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en el olor, con olor fragante. Y la consagración es lo que nosotros proponemos en nuestros corazones. Eso es lo que quiero dejar en tu corazón para continuar con el próximo tema: el cuerpo exaltado. Señor, te damos gracias por esa bendita noche, por esa bendita tarde, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Gracias por el tiempo que tú nos has dado, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hombres, a tus mujeres, a tus niños, a tus niñas. Bendice a tus hijas, a tus hijos. Bendice al hombre, a la mujer que está viendo este mensaje. No sé en qué ciudad, no sé en qué pueblo, no sé, en una mega ciudad, en un pueblo, en una aldea, en un barrio, en una ciudad, en una casa humilde, en una casa de lujo, una mansión, no importa. Señor, te ama y te bendice. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tus ovejas, aquel que está esperando un milagro de Dios. Obra, Señor, obra sobrenaturalmente, Padre, obra sobrenaturalmente, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, bendito Dios, mira el corazón de tu pueblo, Señor, aquel que no tiene un empleo, Señor. Provee, Señor del cielo. Aquel que se ha quedado sin empleo, Señor, provee, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, sorprenda a tu pueblo, sorprenda a tus ovejas, Señor. Que vean que no es con su fuerza humana. Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te esperamos el día de mañana a esta misma hora,
para continuar edificando tu vida. Dios te bendiga y recuerda que Cristo viene pronto. Amén. Amén.